Uno de los secretos de la felicidad es que existen más libros de los que podemos llegar a leer. Buenas tardes y bienvenidos a Martes de Libros de Fundación Ibercaja. Un martes de libros excepcional, como excepcionales son las personas que nos acompañan, los escritores, los dos escritores. Por un lado tenemos a Sergio del Molino, él es escritor, periodista, es un aragonés de Madrid, que ha escrito numerosísimos libros, ensayos, tiene numerosísimos premios, ha sido traducido a numerosos idiomas y, bueno, todos lo conocemos por una expresión que él acuñó y que todos utilizamos en el día a día, porque es un problema social, el de la despoblación del mundo rural, la España vacía y contra la España vacía, pero él fue el que acuñó esa expresión y yo creo que no hay nadie en este país que no conozca a Sergio del Molino. Pero tiene otros muchos libros, La Hora Violeta, un tal González, el último que ha escrito, si no me equivoco, en el que indaga sobre la figura de Felipe González, uno de los políticos, quizá el más aclamado de la democracia española. Es columnista en El País, colabora también en Onda Cero, en fin, es un primer espada y por eso en Martes de Libros de Fundación Ibercaja traemos siempre a los mejores escritores que se encuentran aquí con los mejores lectores. ¿Para qué? Para hablar de la vida, de la literatura, de la buena literatura, para hablar de la actualidad, en fin, de lo que se tercie. Y como digo, es un dúo de excepción porque está con Ricardo Lladosa. Ricardo Lladosa, no sé, yo creo que es de estos hombres como los del Renacimiento, estos hombres polifacéticos, porque Ricardo también es escritor, pero es que además es economista, es que además es abogado, es que además es experto en vídeo, en televisión, es crítico literario, en fin, es que yo digo, ¿cómo puede abarcar tantas disciplinas y tan diversas? Es que me parece algo imposible ser tan completo. Bueno, pues ellos van a dialogar ahora sobre la obra de Sergio del Molino. Hablábamos ahora que esto durará en torno a 3/4 de hora, 50 minutos, una cosa así, y dejaremos los últimos 10 minutos hasta completar la hora más o menos para que todos los que lo deseen puedan intervenir y puedan preguntar. Tenemos fuera la librería París, que está vendiendo ejemplares de los libros de Sergio del Molino, y al final él firmará ejemplares a todo aquel que pase por aquí. Por lo tanto, que disfruten y le paso la palabra a Ricardo Lladosa. Gracias a todos por venir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a la Fundación Ibercaja por la libertad que nos ha dado para organizar este acto en el 10º aniversario de la publicación de La Hora Violeta, que yo creo es 21 de marzo del 2013, ¿verdad, Sergio? Y bueno, pues yo realmente hace justo 10 años que te conocí, Sergio. Bueno, 10 años y 2 días, porque fue justamente el martes 16 de abril del 2013. Pero, lo recuerdo, he tirado de hemeroteca porque te conocí porque nuestro común amigo librero de Cálamo, Paco Llanes, nos invitó a presentar a un escritor francés, Matías Senard, que un par de años más tarde ganó el premio Goncourt. Sí. Francés de Barcelona. Francés de Barcelona, efectivamente. Sí. Y bueno, pues claro, yo en aquel momento ni había publicado ni un solo libro, ni era crítico literario, ni había presentado a nadie, ¿no? Entonces yo recuerdo que, bueno, pues claro, ante esta situación, pues me curré el libro, escribí como 6 folios por las 2 caras, ¿no?, sobre la influencia de Albert Camus y el mito de Sísifo, ¿no?, en Matías Senard y tal, ¿no? Y entonces recuerdo que te escribí y tal y te dije, Sergio, pues nada, que lo he estado mirando y tal, ¿no? Y tú me contestaste un mensaje. Impertinencia, seguramente. No, en este caso no. Me dijiste, Ricardo, yo simplemente apuntaría varias ideas generales, porque lo mejor de las presentaciones es que la charla fluya con naturalidad, para que el público se involucre y la discusión vaya por derroteros no previstos. Esto me dijiste exactamente, ¿no? Y claro, yo ahora, fíjate después con qué retorcimiento me excusé de trabajar, ¿sabes? Sí. No me digo, ahora me tengo que preparar la presentación, dije, madre mía. Vamos a ver, me contabas que volvías justo de Madrid de presentar La Hora Violeta, ¿no? Entonces me dices, bueno, ya mañana lunes me leo el libro, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Y bueno, pues la verdad es que ahora que conozco bien tu literatura, pues me parece que este mensaje está muy en línea con tu literatura, ¿no? Porque tú
primero, tu literatura fluye con naturalidad, logras involucrar al lector y también vas siempre por derroteros absolutamente imprevisibles, ¿no? Yo, la verdad es que puedo dar fe de ello porque desde que nuestro también amigo Antón Castro bueno, pues me convirtió en crítico literario del Heraldo de Aragón, pues yo creo que he reseñado prácticamente todos tus libros, en Heraldo, en la revista Turia, en el periódico Andalán, en Zendalibros, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esta circunstancia se lo he dado también con Irene Vallejo, también amiga, y con Sara Mesa, que casualmente empezó como tú en Tropo Editores, ¿no? En esta una editorial ostense, tristemente desaparecida, ¿no? Sergio, por empezar un poco pues empezar un poco desde el principio cronológicamente, ¿no? Desde este punto importante de tu carrera, La Hora Violeta. O sea, tú venías pues, de publicar 4 libros en Aragón y de pronto pues, entras en el grupo Random House, ¿no? O sea, pero claro, con este libro que es muy especial para ti, en fin, bueno, pues que quizá pues no lo sé si es el que más te ha costado escribir, el que menos, ¿no? ¿Cómo viste tú la experiencia de la publicación de La Hora Violeta, ¿no? Tanto de vista personal como literario? Pues no sé contestarte bien porque no creo que esa experiencia haya terminado. O sea, los libros tienen un ciclo y, por desgracia, en el mundo en el que vivimos, los ciclos de los libros son muy breves, son muy cortos. Tienen que batirse entre un mar de novedades durante unas cuantas semanas, con suerte unos pocos meses, y desaparecen y llevan una vida muy intensa que exigen al autor acompañarles y después se olvidan. Pero con La Hora Violeta eso no ha pasado. La Hora Violeta no es un libro del cual yo haya podido distanciarme y del cual yo haya podido meditar qué ha significado para mí, porque siempre está presente. Siempre, desde hace 10 años, es un libro que todos los años se reedita 1 o 2 veces, que siempre surge alguna traducción, siempre se excusa para que me inviten a algún sitio para hablar del libro, siempre está presente en mi vida, nunca ha desaparecido, nunca es algo que pertenezca al pasado, no puedo evocarlo. Y eso es algo muy raro, pasa con muy pocos libros y creo que tiene que ver también con lo especial que es el libro. Entonces todavía no he tenido tiempo, creo que en algún momento, quizá en algún momento se olvidará, todo se olvida, todo pasa, pero no es el caso y además este año se va a reeditar con un prólogo nuevo y voy a revisar un poco el texto, muy poquito, una labor de aliño porque me da miedo asomarme al texto. Yo no vuelvo a los textos de mis libros, no los releo, entonces no sé qué me voy a encontrar. Pero no he tenido la ocasión de distanciarme de él y de pensar, como sí me ha pasado con otros libros, que están otros libros posteriores a La Hora Violeta, que han tenido su ciclo y parece que son mucho más viejos ¿no? La experiencia vista hoy, yo he pasado por altibajos, he ido pasando por una relación larga con ese libro, ¿no? Ha habido épocas en las que me ha pesado mucho y en las que he estado tentado de dejar de hablar de él y de dejar de hablar de escribir, porque dejar de escribir sobre él y dejar de darle vueltas y de aceptar invitaciones para hablar sobre La Hora Violeta, porque me pesaba mucho, realmente me agotaba. Yo tenía la sensación muchas veces cuando iba a algún sarao, y recuerdo que eran especialmente agotadores en el extranjero, eran en Italia, que el libro tuvo bastante vida y recorrí muchas ciudades de Italia hablando del libro y acababa agotado, con un cansancio físico, realmente, que terminaba el acto y tenía que encerrarme en el hotel, ¿no? O sea, no tenía ganas de nada, no tenía ganas de hacer nada y me pesaba mucho, ¿no? Y estuve pensando en dejarlo, en dejar que el libro, en dejar de acompañarlo, ¿no? Que el libro tuviera su vida él solo y no tener que andar prestándole atención. Pero visto hoy, agradezco mucho haber escrito La Hora Violeta, agradezco mucho que haber tenido la inconsciencia de haber volcado todo el duelo por la muerte de mi hijo. O sea, en fin, igual es ocioso decirlo, pero
pero es un libro que trata sobre la muerte de mi hijo Pablo. Y estoy muy contento de tener ese libro de tener ese libro como compañía, y ahora no me pesa mucho. Ahora realmente me alegro de no haberme dado por vencido y no haberlo dejado de lado y tenerlo de compañía, porque he conseguido algo que creo que es prácticamente imposible en casos así, y es preservar la memoria de mi hijo y preservar ese dolor durante todo el tiempo, y hacer que me acompañe y hacer que forme parte de mi identidad y hacer que forme parte de mí mismo, ¿no? y que me explique en buena medida. Y eso lo he conseguido gracias a la literatura, gracias a la libreta y gracias a las lecturas que ha ido teniendo el libro sucesivamente, y cómo se lo ha apropiado mucha gente de una forma totalmente inverosímil. Yo pensaba que iba a ser un libro secreto. Yo pensaba que iba a ser un libro que no iba a tener el menor eco en ningún sitio, que no iba a reverberar, y que me hubiera parecido lo lógico, ¿no? Nunca espero, en general, que la literatura llegue a ningún sitio. Yo creo que la motivación para llegar a los sitios no es lo que te incita a escribir. Tú escribes por otras razones. Luego los libros llegan, no llegan, provocan malentendidos, no los provocan, la gente se enfada, la gente se emociona, provocan cosas que tú no puedes controlar y que no están en tu mente cuando lo escribes, ¿no? Pero ese libro era especialmente solipsista. Era un libro especialmente, incluso diría, antipático, porque no buscaba ni ayudar a nadie, ni buscaba que mi experiencia fuese útil a nadie. Era un libro estrictamente literario que intentaba sublimar a través de la literatura, a través de la poesía, a través de la meditación, de la reflexión, un dolor íntimo. Y ya está. Y eso creo que a mí yo lo vuelco en la literatura porque a mí me interesa como lector. Siempre me han gustado esos libros, mucho. Me han significado mucho para mí, y entonces me parecía que era pertinente que la experiencia más devastadora de mi vida tuviera un reflejo literario, ¿no? Pero no preví las lecturas. No fui capaz de anticiparme sobre todo a la forma en la que muchos lectores que habían pasado por algo parecido, o conocían a gente o tenían casos cercanos de muerte de niños, se apropiaban del texto y encontraban en él una forma de consuelo a través de la compañía. Y eso no fui capaz de preverlo, y es algo que me ha costado mucho asimilar. Me ha costado mucho asimilar que alguien pueda encontrar algo útil en la obra de Violeta. Algo útil más allá de la literatura, de asomarte al dolor literario, en fin, las motivaciones que pueden llevar a un lector y que me pueden llevar a mí a ese tipo de libros, como me han llevado mucho, ¿no? Pero el hecho de que el libro reconforte, consuele, y la cantidad de correos y de mensajes que he recibido al respecto es algo que me cuesta mucho asimilar. Es lo que más, es lo que menos entiendo de todo esto. Le intento dar alguna justificación, intento entender. Intento comprender el poder de la literatura, intento ver que efectivamente la literatura tiene esa cualidad. Tiene la cualidad de que cuando uno está devastado por una experiencia que es incapaz de comunicar y que es incapaz incluso de verbalizar por sí mismo, porque no la entiende, le supera por todas partes, cuando se encuentra en una expresión artística, una expresión literaria de alguien que ha pasado por lo mismo y que es capaz, y que sí es capaz de verbalizarlo, y que sí es capaz de ponerlo en una narración, se siente acompañado. Se siente acompañado como no se siente acompañado con nadie de su alrededor, porque la experiencia te provoca un extrañamiento, y el extrañamiento te provoca soledad, y la soledad te provoca una sensación de locura y de estar fuera del mundo. Y de repente, al volcar en ese libro, entiendo, al menos eso es lo que yo interpreto, entiendo que se sienten acompañados, ¿no? Y esa experiencia me ha abrumado. Porque yo nunca lo busqué en ningún caso, ¿no? Pero ha sucedido, y bueno, pues forma parte también del legado con el que me acompaña el libro, y de verdad nunca me arrepentiré de escribirlo, nunca renegaré de lo que hay en el escrito, salvo una pequeña cosa que no habría escrito hoy. Quiero decir, si me pasara algo así hoy, no lo escribiría así, que es las partes en las que me disculpo
o pido perdón anticipado por la impudicia de lo que estoy escribiendo. Ahora mismo no pediría perdón. Ahora estoy convencido de que un escritor no debe pedir perdón nunca por lo que escribe, ¿no? En ese momento no estaba tan convencido. Era mucho más inseguro y sabía muchas menos cosas de las que sé ahora. Claro. Y ahora no pediría perdón. Pero todo lo demás lo suscribo. Porque realmente la obra literaria es la obra literaria, ¿no? Es lo que dices tú, que hay que separar la parte, digamos, vital de la parte literaria y yo creo que los que lo hemos leído desde el punto de vista literario, pues te agradecemos mucho que lo hayas escrito precisamente por ese motivo, ¿no? Y no entramos en otras cuestiones que obviamente pues son de otra dimensión, ¿no? Y bueno, pues en fin, la verdad que bueno, pues que tiene ese valor literario como tal, ¿no? En sí mismo. Bueno, por cerrar el tema, ¿no? Y continuar con tu siguiente obra, Sergio, este es el siguiente libro que publicaste, Lo que a nadie le importa, que es una memoria familiar, ¿no? Es una memoria familiar y sobre todo centrado en el personaje de tu abuelo, José Molina. Y yo creo que es un libro que, como diría en términos de Javier Cercas, tiene como un punto ciego, algo así, que es el silencio, ¿no? El silencio de ese personaje de José Molina, que desde el primer momento, pues para el lector es un enigma, ¿no? O sea, ¿de qué se nutría ese silencio? ¿Ese silencio es metáfora también de algo, ¿no? En fin, o es algo estrictamente personal. Bueno, ahora te contesto, pero antes lo que has planteado de la separación de la vida y de la literatura es algo que precisamente en mis libros me he empeñado en intentar confundir. O sea, yo confundo deliberadamente vida y literatura porque además creo que es lo mismo. Creo que no es fácil despegarlos. Y además incluso me molesta la literatura que intenta despegarlo y que se considera que es un rasgo muy propio de la literatura del siglo XX y de parte del siglo XXI, de la literatura de la modernidad, en fin, en la que me he criado y sobre todo que tiene mucho que ver con las vanguardias y las posvanguardias, que es de la que yo me he nutrido como lector. Me irrita mucho la literatura como juego intelectual. Yo creo que si la literatura no está manchada de vida no merece la pena. Y yo procuro que mis libros se confundan deliberadamente, ¿no? y que el lector no sepa a qué atenerse e incluso pueda llegar a sentirse incomodado por la potencia de la confesión, ¿no? Y por el hecho de que no sabe si Sergio del Molino que le está contando esto es habla el autor o habla un narrador que se construye y que se permite ciertas licencias o es sincero, ¿no? Y esa ambigüedad a mí me interesa y me interesa jugar con ella, ¿no? Porque creo que eso es la mancha de vida y la mancha de conversación y la mancha de lo que a mí me gusta, ¿no? Dicho lo cual, Lo que a nadie le importa es un libro que habla de silencios, evidentemente. Habla de un silencio que tiene mucho que ver con España, que tiene que ver con el trauma colectivo de la Guerra Civil. Es mi maldita novela de la Guerra Civil y del franquismo. Es mi maldita novela de la Guerra Civil. Yo no he abordado la Guerra Civil. Bueno, sí, la he abordado en un libro. Es decir, está aquí, además, desde un punto de vista bélico. Es decir, hay narración bélica aquí. Hay un relato de la batalla del Ebro. Hay incluso documentación, o sea, porque como sigo la peripecia de mi abuelo José Molina, conseguí su expediente militar y lo reconstruí, y mi abuelo fue alguien que vivió la guerra en el frente, alguien que vivió la guerra como soldado recluta en el bando nacional, porque le tocaba la mili en ese momento, y estuvo en lo peor, en las peores batallas, como carne de cañón, y sobrevivió de milagro. Salió con 2 heridas más o menos graves, con cicatrices, pero bueno, pero estuvo como carne de cañón, como tantos otros, siendo usado y cayó en el bando nacional como podía haber caído en el otro porque estaba haciendo la mili en Zaragoza en ese momento y le movilizaron las tropas nacionales, ¿no? Pero era un combatiente sin ideología, un combatiente que estaba ahí porque la historia le arrasó, la historia como a tantos otros les pasó por encima. Y yo lo que quería demostrar, o bueno, lo que quería contar con este libro es algo que a mí me inquieta mucho desde siempre, y es qué pasa con la inmensa mayoría de la gente que no se moviliza, que no pretende ni cambiar el mundo, ni se siente víctima, ni aspira a ser héroe, que solo aspira a vivir y a vivir una vida lo más
digna, cómoda, honesta posible, y que la historia en un momento dado, como pasó en España, y esa es la gran tragedia de España, le arrasó por completo, ¿no? Y le llevó pues a las trincheras y le llevó a sufrir un trauma del que no se recuperó en toda su vida, ¿no? El silencio de José Molina es el silencio de España entera y es el silencio de un país traumatizado, que se expresa de una forma mucho más paradójica en mi abuelo porque en teoría fue un vencedor. En teoría pertenecía a un ejército que venció. Bueno, fíjate, yo te quería contar o sea, este libro tuve una lectura especialmente intensa y sobre todo de la parte en la que tú, pues como periodista, pues vas por esas tierras del Ebro, ¿no? Porque resulta que llegas a citar el regimiento, bueno, el regimiento no, la división en la que estuvo mi abuelo, que era la quinta división de Navarra. Mi abuelo era de Burgos, ¿no? Y pues participó en la batalla de Teruel, bueno, ahí tuvo un problema gravísimo y tal. Y luego yo creo que la división de Navarra se debió de ir hacia Asturias y la de tu abuelo pues se marchó hacia la batalla del Ebro, ¿no? Entonces mi abuelo escribió una memoria, porque yo se lo pedí, ¿no? Y entonces cuando estaba leyendo tu novela, o sea, fue especialmente intenso porque abrí el libro, o sea, abrí las memorias de mi abuelo y intenté comparar, digo, ostras, ¿era el mismo pueblo? O sea, en fin, ¿no? Y sí que es cierto que, claro, es lo que dices tú de que había un silencio, el silencio del franquismo, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues el último libro que he reseñado es la novela de Ignacio Martín de Pisón, de Castillos de Fuego, ¿no? Que trata precisamente sobre esto, ¿no? Entonces, también leyendo Lo que a nadie le importa, pues hablas del general Vicente Rojo, que lo llamas el Napoleón republicano, ¿no? Porque era el jefe del Estado Mayor de la Segunda República, era el comandante en jefe en la batalla del Ebro, ¿no? Y resulta que este señor, pues bueno, yo leyendo, lo busco en Wikipedia, y resulta que nació en el pueblo de mis bisabuelos, en Valencia. Y jamás me lo habían contado. Es decir, este señor fue quinto de mi bisabuelo. ¿Sabes que su nieto es, bueno, mi jefe, uno de mis interlocutores en el país? Sí, trabaja, fíjate, uno de los jefes de opinión, redactor jefe de opinión del país, qué José curioso. Rojo, escritor también. Sí, su nieto es... Pues fíjate qué curioso, porque el pueblo es la Font de la Figuera, que es de donde proceden los Lladosa, ¿no? Y mi abuelo jamás o sea, este señor pues nació prácticamente en las mismas fechas que mi bisabuelo, ¿no? Pero eran cosas que no se decían. No, porque claro, a ver, sí, tener algún tipo de relación con, ¿no? Y a mí, pues claro, me sorprende también esta novela, pues eso, esa biblioteca que tenía tu abuelo en Bubierca de la Guerra Civil y tal, de la que él a ti no te contaba absolutamente nada y le tenías que arrancar a lo mejor con cuentagotas un dato, ¿no? No contaba porque él no era de contar y porque creo que evidentemente hay una generación con un trauma marcado del que le resulta muy difícil contar batallitas. Quiero decir, los que cuentan batallitas de la guerra son los que se lo han pasado bien en la guerra. Es decir, son los que lo han pasado, o sea, y se lo pasan bien en la guerra los fanáticos, se lo pasan bien en la guerra los psicópatas, se lo pasan bien la gente que sufre la guerra, generalmente lo que se queda es muda, ¿no? Y a mí me gusta mucho repasar cuando se puede, hay recopilaciones y estudios muy, muy bonitos sobre la correspondencia de los soldados, ¿no? Que es una cosa que yo, a veces cuando doy talleres literarios lo hablo con los alumnos, cuando les propongo hacer cartas y demás, y que les digo que se imaginen que son soldados en un frente y que están mandando una carta, ¿no? Desde una batalla histórica, ¿no? Y que están mandando una carta a casa. Y escriben unas cartas que son totalmente inverosímiles y yo les enseño cartas reales de soldados que están recopilados. Dice, un soldado nunca cuenta nada de la batalla, porque el propósito de mandar una carta a casa es tranquilizar a la familia. Es decir, aunque esté pasando la peor de las pesadillas, lo que le va a contar es que se lo pasa muy bien, que ha hecho muchos amigos, que hace bueno, que el domingo tienen permiso y hay baile en la plaza. Cuentan cosas para tranquilizarle que están bien, que no me falta ningún brazo, no me han matado, sigo vivo, estoy a gusto. Entonces no cuentan absolutamente nada de los horrores del frente. Las cartas de soldados no son una fuente fiable para enterarte de cómo es la vida en el frente, porque no lo cuentan. Su propósito no es testimonial, ¿no? Quien cuenta batallitas de la guerra y se recrea en ellas es porque la ha disfrutado.
y la disfruta, y la guerra la disfruta gente. Es decir, la guerra es una juerga para mucha gente y lo tenemos incluso, por ejemplo, para Rafael Alberti en sus memorias contó que los mejores años de su vida eran los de la Guerra Civil, donde mejor se lo pasó. Iba con unos pistolones por Madrid y era el rey del mambo, y se lo pasaba muy bien. Es decir, o sea, y esto es verdad, para él lo duro fue el exilio, la guerra fue estupenda. Es decir, esto pasa, hay gente que lo pasa bien en la guerra, pero no es el caso de mi abuelo. Y ese silencio me interesa mucho matizar, que no es el silencio al que se atribuye la transición o esos silencios que se dicen, no, es que hay un pacto de silencio sobre el franquismo, sobre tal. No, eso no ha existido en España. Quiero decir, en España ha habido mucho debate sobre la guerra, incluso antes de la transición. Quiero decir, hay bibliografía y desde que se abre cierta libertad, desde que se elimina la censura previa en los años 60, empieza a haber muchas publicaciones, empieza a haber mucha discusión y se empiezan a leer los libros de los hispanistas, se publican en España también y se discuten. Es decir, ha habido mucha discusión académica, mucha discusión intelectual, mucha discusión en los medios, hay bibliotecas enteras sobre el asunto, bibliotecas y bibliotecas. Probablemente de la guerra civil es, después del nazismo, de lo que más se ha publicado en todo el mundo. Eso no es un silencio. Al silencio al que yo me refiero es el silencio de los que sufrieron aquello y quedaron coartados y no pudieron superar nunca esa experiencia, ¿no? Y creo que eso marcó a una generación entera de españoles y marcó a sus hijos, porque marcó la relación con sus hijos, les marcó con todos y creo que es un rasgo que distingue mucho a ese país, ¿no? Y eso es lo que me interesaba contar en relación con España, con José Molina, aparte de, bueno, de todo lo que tiene que ver con el personaje, y con la currita y con demás. Yo por eso lo titulé Lo que a nadie le importa. Lo titulé así, con un gran error, y no me disuadió el editor, debería haberme disuadido, porque es un título, además esto me lo dijo, creo que Andrés Neumann, creo que me lo dijo cuando lo estaba escribiendo. ¿Cómo lo vas a titular? Le dije, Lo que a nadie le importa. Dice, no hombre, que entonces no les va a importar, se te van a tomar la palabra y no lo titules así. Yo no le hice caso y debería haberle hecho caso. Quiero decir, yo creo que este libro podía haber tenido mucho más recorrido con otro título, ¿no? El título de Lo que a nadie le importa es verdad que es un libro para cafeteros, un libro para muy delmolinianos, un libro que gusta mucho a mis lectores más duros, más cafeteros, pero por el que pasan más de puntillas otros, ¿no? Y pese a que aquí está el germen de la España vacía, está el germen de muchas cosas. Eso te iba a decir, porque de hecho la última frase es el subtítulo de la España vacía, ¿no? Ese viaje que hacéis a Francia, ¿no? Y en el cual pues acabas diciendo el país que nunca fue, ¿no? Sí, y está ahí, ese origen está también en la boina de José Molina. Ahora te cuento el origen, ¿no? Pero este tiene el mejor principio que he escrito nunca en un libro y que no volveré a escribir nunca más, que éramos pobres, pero teníamos Francia. Ya está, ya no voy a escribir nunca nada, ningún principio mejor. Ni me esfuerzo en pensar uno mejor. Es el mejor que voy a hacer en mi vida. Y el origen de la España vacía está en este libro, porque una de las cosas que cuento bueno, el libro tiene dos planos temporales, una trama protagonizada por mi abuelo José Molina y otra trama en el presente del libro, en el presente de escritura. Bueno, bueno, no tanto en el presente, y luego también hay una subtrama dentro de esa trama en mi juventud, ¿no? En el momento en el que muere José Molina, yo me enfrento a una de sus últimas frases, que es: calla, que de ti no quiero ni que me cierres los ojos. Frase muy discutida en mi familia porque alguna gente dice que solo la escuché yo y me la inventé, que eso no ocurrió nunca, pero yo estoy convencido de que si no ocurrió, ya al estar escrito ya ha ocurrido, que eso ya no se puede discutir, ya no, porque está por escrito, como el BOE, entonces ya no se puede discutir. El origen de la España vacía está en este libro porque una de las cosas que cuento es que mi abuelo, cuando se jubila del Corte Inglés, le daban, bueno, no sé, se hablaba de una bolsa de deporte con unos millones que había ahí, un efectivo, que era como una especie de dinero de retiro que les daban a los empleados más antiguos del Corte Inglés, porque mi abuelo había trabajado desde que era una tiendina, el Corte Inglés en la calle Preciados, desde que todavía no era el Corte Inglés, ¿no? Era un empleado muy antiguo, y entonces tenían la deferencia el señor Areces
con estos empleados de darles, pues no sé, a un fondo o algo que tendría con ellos para completarles la jubilación, ¿no? Como una especie. Y como mi abuelo desconfiaba de los bancos, pues eso estaba en líquido, estaba en una bolsa de la cual yo creo que mi abuela iba sisando todo lo que podía, iba por ahí. Y era una bolsa que iba menguando, pero no mengua tanto como para impedir comprar una casa en su pueblo, en Bubierca, al lado de Calatayud, entre Ateca y Arama de Aragón, que es el pueblo donde nació, pero en el que no vivió. Un pueblo en el que no vivió porque era costumbre entonces de la gente que había emigrado a la ciudad de llevar a los hijos a parir al pueblo para que tuvieran en la partida de bautismo que fueran oficialmente hijos del pueblo, ¿no? Aunque ya no vivían ahí, ¿no? Entonces tenía un apego sentimental enorme, pero enorme con Bubierca, ¿no? Aunque no había pasado una infancia rural, su infancia había sido en Zaragoza y demás, pero tenía un apego y una vinculación muy fuerte, muy poderosa con el libro, con el pueblo, hasta el punto de que lo primero que hizo al jubilarse fue comprarse una casa y acondicionársela, ¿no? A gusto en Bubierca. Y poco a poco, los veranos que iba pasando ahí de jubilado, pues intentó ser hortelano, se compró un bestseller de la época que era el hortelano autosuficiente, que era un tocho maravilloso para intentar tener un huertito en el corral, y fue poco a poco integrándose, asimilándose en el paisaje, ¿no? Llevaba boina, llevaba una gallata, llevaba pantalón de pana, parecía un campesino del lugar. Era muy amigo del señor Miguel que vivía en la casa de al lado, que era un campesino de verdad, que estaba sordo como una tapia, y mi abuelo también, y tenía unas conversaciones muy divertidas porque monologaban ambos y no se entendían el uno con el otro. Era muy gracioso. Y entonces mi abuelo se camufla y se convierte en su jubilación en lo que nunca ha sido durante su vida, que es un campesino de Bubierca que nunca arado la tierra y que no tiene callos de coger la azada, ha sido una persona urbana toda su vida que en su vejez se convierte en lo que quería ser, en la vida que él había querido y en esa Arcadia que él ha idealizado durante toda su vida y que ha convertido en su meta, ¿no? Entonces yo esto lo cuento aquí pensando, mientras lo escribía, en que si esto le había pasado a mi abuelo y mi abuelo representaba en buena medida el mínimo común denominador de su generación, quiero decir, era muy representativo de su generación de españoles y de la peripecia del siglo XX de España, eso le tenía que pasar a mucha más gente. Es decir, eso tenía esa vinculación tan fuerte, tan feroz con el paisaje y con los lugares pequeños, con los pueblos abandonados o menguantes o a punto de ser abandonados, con esa tierra que se echa de menos. Eso tenía que ser un impulso muy poderoso para millones de españoles. Tenía que ser un rasgo del país. No podía ser una excentricidad de mi abuelo, sino un rasgo de personalidad. Y empecé a imaginar lo que sería luego la España vacía pensando en eso, pensando en el apego misterioso que tenía mi abuelo por su pueblo, ¿no? Y cómo le llevó a convertirse en algo que nunca había sido. Porque la España vacía, digamos, según lo que cuentas, no surge precisamente de... hay un Bubierca por un lado, ¿no? Pero luego también los viajes que haces con el Heraldo de Aragón por distintos pueblos, ¿no? de la geografía que bueno, pues conoces lugares pues absolutamente inhóspitos, pequeños, ¿no? Y bueno, pues todo eso acogedores de vez en cuando también. No solo te tiran al pilón, también te dan de comer a veces. Son bajos. Todo eso, quiero decir, todo eso digamos, los viajes son el caldo de cultivo de la España vacía, ¿no? El caldo de cultivo remoto seguramente sean los viajes que yo hacía para Heraldo de Aragón, que eran viajes que yo hacía para el suplemento dominical, para donde trabajaba yo entonces. Heraldo de Aragón era un periódico. Había periódicos antes, que ahora están en los móviles, era una cosa que tenía papel y entonces se leía, se pasaban las páginas y estaba todo escrito y había que llenar toda la página. Era ¿sabes? No solo los PDFs del Artes y Letras, sino que se ve. ¿Vale? Entonces, había que llenar esos paginones y entonces yo tenía dos dilemas. Primero, que había que llenar muchos paginones y el segundo, que a mí no me gustaba nada estar en la redacción. Entonces me inventé
una forma de llenar paginones sin estar en la redacción. O sea, y era irme a pueblos a contar historias. Irme a pueblos y a buscar, y buscar historias, que siempre había personajes interesantes, siempre había algo que contar, que además tenía la ventaja, no solo tenía la ventaja de que solía gustar a los lectores, porque eran historias muy agradables y muy insólitas del mundo campesino y del mundo rural que la gente le gustaba leer, sino que además no eran conflictivas o no tenían contenido político, con lo cual podía hacer con ellas lo que me diera la gana. No tenía a un jefe encima fiscalizándome los titulares o buscando una orientación o buscando lo que sea, ¿no? Yo me sentía libre y lejos de la redacción, con lo cual poco a poco fui desarrollando un gusto por ese paisaje, por esos temas, por esas historias que me iba encontrando, y que ahí está el germen lejano de la España vacía, por el conocimiento de los madrugones, de los lugares y del método que conseguí para ir recabando historias de todos esos pueblos, ¿no? Que yo me lo pasaba muy bien, me lo recuerdo con muchísimo placer esos años, ese tiempo, ¿no? de recorrer lugares y buscar historias que eran totalmente insólitas, que no tenían nada que ver con la actualidad, que estaban totalmente a desmano y que marcaban de algún modo un tono, ¿no? dentro del periódico. Y a mí siempre, al margen de eso, a mí siempre me ha interesado el paisaje, siempre me ha gustado la literatura de paisajes, me ha gustado mucho la literatura que reflexiona sobre España. Y se fueron mezclando una serie de cosas, algunas que tienen que ver con mi autobiografía, otras que tienen que ver con mis intereses intelectuales, y que iban reuniéndose en torno a una idea bueno, en fin, y un empacho de literatura rural, que llamaríamos ahora, o que, en fin, desde Julio Llamazares a Muñoz Molina, Delibes, evidentemente, toda la literatura del siglo XX que me ha nutrido, ¿no? Que me ha nutrido mucho. Y se mezclaba una cosa que era que yo no encontraba un argumento dentro de esa literatura y dentro de esos ensayos y dentro de esas reflexiones acerca del vacío del país, sobre la importancia que tenía ese desequilibrio. Para mí me parecía y era evidente que era un rasgo definitorio de España. El hecho de que el centro del país estuviera muy despoblado, con una población muy desperdigada, y que tuviera una morfología sustancialmente distinta al campo de otros países, desde luego al campo de Francia, que era el que yo más conocía, ¿no? Era muy distinto. Y yo tenía la certeza de que eso era importante, de que eso no era solo un rasgo de paisaje pintoresco o algo que podía nutrir las nostalgias de algunos escritores, o que podía dar que hablar, o que podía provocar las reivindicaciones de determinados líderes políticos o de determinados caciques o de determinados lugares. Creo que había algo más. Creo que ese rasgo no estaba teniéndose lo suficientemente en cuenta dentro del discurso sobre España, que se estaba pensando el país erróneamente, no erróneamente, pero sin tener en cuenta, como si cojeara con una pata, ¿no? Pensábamos el país con el trauma de la guerra, pensábamos el país con los nacionalismos, pensábamos el país con un montón de cosas, pero nadie, desde un punto de vista ensayístico, o sea, desde un punto de vista de un escritor que reflexiona y que con sus lecturas y con sus puntos de vista, nadie se había parado a subrayar el hecho de que de la despoblación surgen un montón de cosas y se explican un montón de cosas de la España de hoy y de la España histórica. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, el libro lo que intenta es plantearse eso, decir, bueno, ¿por qué no colocamos esto en el centro? Nos hemos olvidado. Esto no es que nos haya estudiado, no es que no lo hayamos abordado, es que lo hemos colocado en el sitio que no es. Tenemos que colocarlo en un sitio mucho más político, mucho más central, para entender, porque si lo colocas ahí, de repente, muchas cosas acerca de la cultura política española, de repente se explica el carlismo. ¿Qué narices es el carlismo? ¿Qué cosa más rara es? Pues el carlismo, si tú empiezas a entender las tensiones que hay entre el campo y la ciudad, pues el carlismo se entiende muy bien. Se entiende muy bien en clave de resentimiento sí, yo realmente de lo rural contra lo urbano. Gracias a tu libro, ¿no? Porque para mí el carlismo siempre había sido un poco un misterio, ¿no? Que no acababa de desentrañar, pero que efectivamente, pues claro, es esa lucha, digamos, entre la España rural y la España
urbana, por así decirlo. Pero porque no les queda más remedio, ¿eh? Los carlistas no querían ser, los carlistas no tenían vocación rural, ni mucho menos, ni campesina, no. No. Lo que pasa es que los carlistas no, lo que quieren es gobernar en Madrid, pero Madrid no pueden. Y quieren venir a Zaragoza, lo que pasa es que viene el tío Jorge y les tira piedras y se retiran. No les queda más remedio, solo les queda Pamplona, se tienen que quedar ahí. Entonces, se hacen fuertes en el campo, donde además tienen un apoyo claro del clero y de las fuerzas más reaccionarias y más al margen del Estado, ¿no? que el Estado liberal en ese momento no puede controlar. Entonces se hacen fuertes ahí y acaban permeando toda su idiosincrasia. Hacen que el carlismo y cierto orgullo rural y periférico se fusionen de una forma indisoluble en muchos aspectos, ¿no? Precisamente hasta la aparición del nacionalismo vasco, que es heredero directo del carlismo, del nacionalismo catalán, los únicos lugares donde el catalán y el vasco se cultivaban eran los ambientes carlistas, y eran los carlistas, las fuerzas carlistas los que mantuvieron vivos esos idiomas, y la explicación de por qué han llegado vivos hasta hoy, porque en Francia apenas existe el catalán, apenas el vasco un poquito, sí existe, pero vamos, apenas existe el bretón, apenas existen estas lenguas por la uniformización del Estado, y sin embargo en España son muy fuertes. ¿Por qué? Porque tenían una cultura política muy fuerte que las acompañaba, en una especie de paraestado, ¿no? Bueno, hablaríamos mucho tiempo sobre la España vacía, ¿no? Pero un poco por cumplir la promesa, ¿no? Que un poco de hablar de toda tu obra y para mostrársela al público, ¿no? A mí este libro, La mirada de los peces, es un libro que me resulta especialmente conmovedor, ¿no? Porque es muy bonito, o sea, cómo hablas de, de la educación, ¿no? A través de ese referente que tuviste, que fue pues tu profesor de filosofía, Antonio Aramayona. Mi madre aquí presente lo llamaba Antonio Arañamonas. Que es mucho mejor. Hombre, pues es fácil confundirse, claro. Porque la verdad que el apellido es complejo. Entonces, bueno, es un libro que tiene, o sea, que por un lado es conmovedor, pero también tiene mucha fuerza porque, claro, es un personaje que es también complejo, ¿no? O sea, es un poco como José Molina en el caso de Lo que a nadie le importa, pues claro, es un personaje central que lo absorbe todo por su complejidad, ¿no? Porque realmente, pues bueno, pues la intención de este hombre de suicidarse, ¿no? O sea, pues claro, ves que él es una persona muy vital, que ama la vida, ¿no? Que está, en fin, y entonces, claro, ese contraste tan fuerte, ¿no? Es lo que yo creo que hace también el libro muy fuerte, ¿no? No sé, cuéntanos algo de cómo era Antonio. A ver, ten en cuenta que de cerca todos somos muy raros, ¿eh? De cerca todos, no, todos. Además, no sé de quién era la frase, de cerca todos somos muy raros. No es mía. Pero es una verdad que yo asumo con entusiasmo. Además, de hecho, yo creo que la literatura nunca es el qué, siempre es el cómo. Da igual de quién hables, da igual lo que cuentes, lo que importa es tu punto de vista y lo que haces con esa historia, ¿no? Pero en este caso es verdad que Antonio tenía una fuerza especial porque tenía una fuerza sobre todo divisoria. Había gente que lo detestaba y gente que lo amaba incondicionalmente, ¿no? Y yo lo que hago con este libro es jugar con dos puntos de vista, con el punto de vista del adolescente que lo recibe como profesor en el Instituto de San José, en el Pablo Gargallo, y le cambia, le revoluciona mucho las cosas, y la visión más templada del adulto que contempla al que fue su profesor y que se ha convertido en un activista y un personaje bastante histriónico que ha decidido suicidarse porque está en el límite de la dependencia. Tenía muchas enfermedades, ¿no? Sufría mucho. Le faltaba una pierna, siempre tuvo una salud horrorosa y estaba, con 68 años, estaba al borde de sentirse en la dependencia, y era algo que él no soportaba y no quería llegar a eso. Entonces aprovechó esa circunstancia para hacer de sí mismo un alegato a favor de la muerte digna. Él no llegó a ver la aprobación de la muerte de la eutanasia, la aprobación de la ley de la eutanasia. No sé lo que habría pensado sobre ella, probablemente le habría parecido que se queda corta, como a mí también me parece que se queda corta en muchos aspectos, pero él decidió militar haciendo un espectáculo muy curioso porque él no lo iba a ver. Es decir, haciendo un espectáculo pirotécnico que dejó no solo este libro, sino un documental de Jon Sistiaga,
Sí. que fue es el eje un poco y por el que empieza el libro, que me llama porque quiere que participe yo en ese documental, quiere que participemos algunos de sus antiguos alumnos, amigos y gente, pues para explicar lo que hace y para dejar eso como testamento, ¿no? y como un alegato a favor de la lucha más importante para él, que era el derecho a la muerte digna, ¿no? Y entonces es un libro que está lleno de claroscuros y de dilemas, porque evidentemente la figura de Antonio es muy problemática en muchos aspectos, ¿no? Y eso permite que el libro sea abierto y que el libro no sea doctrinario, que es lo contrario de lo que era Antonio. Además, Antonio tenía las ideas muy claras y tenía muy claro lo que quería decir, lo que quería hacer y sabía que lo blanco era blanco y que lo negro era negro. Este es un libro de grises. Este es un libro en el que es muy difícil saber a qué atenerte, y que en algunos pasajes Antonio puede aparecer como un villano y en otros se puede aparecer como un héroe, en otros como un mártir. Tiene distintas visiones, porque creo que así somos las personas y creo que así son los dilemas terribles cuando nos enfrentamos a ellos, y creo que la literatura tiene la obligación de reflejarlo, tiene la obligación de intentar ahondar en esa complejidad. La literatura que ofrece recetas fáciles y que permite que te sepas a qué atenerte y si la cosa está bien o está mal, es una literatura simplista que a mí no me interesa y que dudo que sea literatura o que cumpla la función que debe cumplir la literatura, que es incitar una reflexión, incitar el pensamiento, la apropiación y plantearte los grandes problemas que nos planteamos en la vida, viendo que casi ninguno tiene fácil solución. Casi ninguno tiene una... Y que en cuanto nos aproximamos a una persona es difícil opinar con propiedad sobre ella. Y eso pasa también con los libros. Y eso te está pasando aquí esta tarde, porque sabes demasiado de los libros. Entonces, por eso no vamos a poder llegar a ninguna conclusión, porque me has leído demasiado bien. Pero si hay alguien en la sala que no me haya leído, tendrá una opinión muy contundente de mí, porque desde la ignorancia se puede tener una opinión mucho más contundente, ¿no? Pero en cuanto nos acercamos un poquito a alguien, es muy difícil tener una opinión clara. Eso lo dices justamente en La piel, en el capítulo de Historia del racismo, que además es un capítulo que a mí me encanta, ¿no? Bueno, por seguir, no sé, con La piel. Sí, es cierto que todos tus libros tienen como un núcleo misterioso, ¿no? Yo creo que toda buena obra literaria tiene que tener algo que no se termine de entender, ¿no? Y el escritor lo que tiene que hacer es, pues, ir dándole vueltas, ¿no? Preguntándose, descubriendo medias verdades, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que haces tú en tus libros, ¿no? La piel, concretamente, pues es, yo creo que, dentro de lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que es tu libro más imprevisible, ¿no? Porque, primero, es muy difícil, ¿no? O sea, plantear una novela o un ensayo que el protagonista sea la piel, ¿no? O sea, realmente, porque luego tú, con la psoriasis, ¿no? Bueno, que padeces o que padeciste, sobre todo, pues, ¿no? Hasta el tratamiento que te curó, ¿no? O te mejoró bastante, ¿no? O sea, te controla. Es una enfermedad crónica que no tiene cura. No tiene cura. Pero... Bueno, pues eso, o sea, quiere decir que tú al final, o sea, la protagonista es la piel y luego hay una serie de personajes secundarios, de los cuales el más importante eres tú, lógicamente, pero luego hay una serie de personajes históricos, ¿no? Que, bueno, pues son totalmente dispares, ¿no? Como por ejemplo Stalin, Vladimir Nabokov, John Updike. Por cierto, me encanta el capítulo también de John Updike, ¿no? Y bueno, pues claro, realmente a mí lo que me gusta mucho de este libro, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues muchos lectores también me han dicho que es de sus preferidos de los tuyos, es que es completamente, o sea, vas avanzando por las páginas, ¿no? Y hay una naturalidad, ¿no? O sea, vas adentrándote en los temas, ¿no? Pero al mismo tiempo es totalmente imprevisible lo que te vas a encontrar, ¿no? En la página siguiente, ¿no? Y eso es lo que hace, precisamente lo que te hace ir adelante, ¿no? No sé qué. O sea, tú La piel, ¿fue difícil escribir algo así o te salió un poco del tirón? No sé cómo... Bueno, la piel surge, la motivación y llegar al libro, pues es muy fácil y muy difícil de contar a la vez, las dos cosas, ¿no? Cuando el libro está claro, es fácil, porque ya tienes claro lo que quieres contar y entonces lo cuentas. Y para mí, yo tengo facilidad grafómana
Entonces, soy relativamente, para mí es un proceso relativamente fácil. Pero llegar a concebirlo es lo difícil, ¿no? Y a veces no sabes muy bien cómo has llegado a esa concepción. La piel es un libro que me divierte mucho porque ha tenido distintas lecturas según los países. Yo creo que donde mejor lo están leyendo, donde más lo están gozando es en Francia, que ha salido hace poco, y en Francia está teniendo unas críticas maravillosas, pero sobre todo no maravillosas solo a favor, sino que van muy en sintonía con lo que yo creo que es el libro, con el espíritu del libro, con el espíritu juguetón, con el humor, con el erotismo que atraviesa todas las páginas. Es un libro muy sexual, muy lúbrico, porque habla de la piel, porque habla del contacto, porque habla de la vergüenza, habla de muchas cosas que tienen que ver con el sexo, evidentemente, y con el erotismo. Y eso es algo que me he dado cuenta que en algunos países incomoda o molesta, y en Francia no. En Francia eso gusta mucho en general, quiero decir, creo que tienen la merecida fama es cierto que en Francia gusta mucho más el sexo, y es eso. Entonces por ahí, por el cacaculo pedo pis, enseguida les convences y les seduces, y luego es un libro que molesta a lectores excesivamente serios. Y una de las cosas que no soportan, por ejemplo, es en el capítulo que yo hablo de Stalin. Yo hago un retrato de Stalin, hago una galería de monstruos en la piel, ¿vale? Una galería de monstruos. Y entonces hay un capítulo dedicado a Stalin en el cual yo sostengo que todo el Gulag, toda la opresión, todos los millones de muertos que provocó Stalin en las matanzas se debían a que se rascaba mucho con la psoriasis. Se debían a que era alguien que tenía una psoriasis horrible y que eso le provoca un instinto homicida, como nos provoca a todos los que hemos tenido alguna vez psoriasis y hemos tenido ganas de matar. Yo, por desgracia, pues no tenía todo un Estado soviético para poder arrasar con la gente. Me tenía que conformar con matanzas mucho más pequeñitas. Pero si hubiera tenido a mi disposición los recursos de la URSS, pues probablemente hubiera hecho lo mismo que Stalin, ¿no? Y entonces me parecía que era muy interesante y muy bonito que algún historiador investigara si todos los muertos del Gulag tenían una piel impecable, tenían una piel maravillosa y estaban muertos por envidia, ¿no? Que les había matado, les había llevado ahí por envidia. Pues esto, que evidentemente, gracias por reíros, gracias, o sea, evidentemente esa es la actitud, pues hay gente que se lo ha tomado en serio y dice, pero ¿cómo es posible? Sí. Dentro de España también, o sea, gente lectora, pero ¿cómo? ¡Qué falta de rigor histórico! Por favor. Claro. Claro. Sí, la gente que no entiende que es literatura, ¿no? De alguna Entonces, manera. claro, eso me divierte mucho. Es una broma, ¿no? Eso me divierte mucho. Porque ahí se habla mucho de los límites del humor, pero no se habla mucho de la tolerancia que algunos lectores excesivamente canónicos tienen, de la manga ancha que están dispuestos a concederle a un escritor en sus bromas, en lo que cuenta, tal. Es como, pero si me estás hablando de Stalin, háblame bien, no me hagas chistes, no me cuentes tonterías, cuéntame bien que además, en el fondo, estoy contando bien lo que pasó, quiero decir, tampoco me estoy falseando la historia, ¿no? Y la piel, sobre todo, es una galería de monstruos que van dialogando conmigo, que van enfrentándose a mi propia experiencia, porque la piel surge de esa conciencia de que la psoriasis, que era una enfermedad que a mí me parecía una idiotez y que no debía prestarle mayor atención, era algo que marcaba mucho mi vida, ¿no? Y eso lo aprendí leyendo a otros, no lo aprendí mirándome en el espejo, no lo aprendí por mi propia experiencia, lo aprendí leyendo las cartas que Nabokov le escribía a su mujer Vera desde París en el año 34, cuando está exiliado y buscándose una casa y está teniendo un brote de psoriasis tan fuerte que se plantea suicidarse, ¿no? Y que está desesperado y buscando remedios por todas partes porque no aguanta más la vida. Lo descubrí leyendo biografías de Stalin, lo descubrí escuchando a Cyndi Lauper, lo descubrí con todos estos personajes que yo fui coleccionando. Yo iba leyendo una biografía de Stalin y veía una alusión
marginal en una nota al pie de página de que tenía psoriasis, de su historial médico, lo subrayaba y lo guardaba y lo archivaba, ¿no? Veía una referencia a Nabokov, leía un libro de Updike que dedica a la psoriasis, que se llama El Centauro, probablemente la única novela que hay dedicada a la psoriasis en la tradición norteamericana. La leía, me la empollaba y me fui poco a poco, me di cuenta de que me estaba volviendo un erudito de las referencias cultas de la psoriasis, ¿no? Pero por puro amateurismo, es decir, de repente yo estoy formando una biblioteca y un archivo acerca de esto, digo, y habrá que, o sea, y lo estoy haciendo gratis. Diciendo, esto es un trabajo, esto no puede ser. Entonces, bueno, decidí que había acumulado el suficiente saber como para empezar a plantearme un libro que solo podía partir de mi propia experiencia, es decir, a partir de, aunque haya una galería de monstruos, evidentemente, todos esos monstruos lo que me conducen, lo que me presentan son espejos en los que yo me miro y confirmo algo que me he resistido durante años a asumir, y es que la enfermedad crónica forma parte de tu identidad, de la raíz de tu identidad. Y cuando alguien sufre una enfermedad crónica que además es visible, que además condiciona tu relación con los demás, que te obliga a tácticas de camuflaje, que te obliga a replantearte buena parte de tu afectividad, eso marca tu carácter. Marca tu carácter de una forma intensa. Y marca mucho. Y entonces, a partir de ahí, van un montón de reflexiones que van saliendo por un montón de cosas que tienen que ver, sobre todo, con algo que me preocupa mucho, que es la impureza. La pureza y la impureza. Yo estoy contra los puros, en general, para todo. Me parece que son un coñazo de gente. Y reivindico mucho la suciedad, la porquería, la impureza, la imperfección. Me parece que están en la esencia y en la gracia de vivir. Incluso sostengo que no nos enamoramos de las perfecciones, ¿no? de los demás, sino que nos enamoramos de sus imperfecciones, que es lo que nos llama la atención. O sea, podemos relacionarnos y querernos unos a otros gracias a nuestras imperfecciones. Y la gente que busca la perfección en los demás, sencillamente es psicótica y hay que encerrarla. O sea, ya está, ¿no? Hay que apartarla de la sociedad lo más lejos posible, como hacía el buen Stalin, y ya está. No y todos viviremos mucho mejor. Bueno, Sergio, un poco pues, como va a pasar el tiempo volando. Hay que decir, me dicen que la Fundación Ibercaja no secunda mis opiniones. Me dicen que es importante saberlo, ¿vale? Me hago responsable. Vamos a centrarnos en tus dos últimos libros que yo creo que son muy importantes, ¿no? Que son, y que son, yo creo que tus libros más políticos, ¿no? Contra la España vacía y Un tal González, ¿no? Contra la España vacía, tú dices, bueno, en las entrevistas, ¿no? que he visto, dices que nace un poco de tu deseo de tomarte en serio un poco la política, ¿no? O sea, porque quizá pues muchas veces pues banalizamos, nos reímos de los políticos, ¿no? Y entonces tú quieres tomar partido y de alguna manera pues en fin, pues expresar tu opinión porque crees que ante fenómenos, ¿no? Pues como el populismo, como el nacionalismo, pues tienes que decir tu opinión, ¿no? No sé. Es mala hora. Es mala hora. A ver, yo creo que el escritor vive en el mundo y además yo soy ensayista y tengo una faceta polemista. Publico 2 columnas todas las semanas, tengo varias tribunas y tengo una presencia pública notable. No soy un escritor que está encerrado en una torre de marfil y ajeno de las inmundicias del mundo, sino que estoy manchado y opino constantemente sobre todo. Me parece que forma parte de mi personalidad y de lo que soy, ¿no? Y creo que eso tendría que estar también en mis libros. Quiero decir, no puede haber una faceta. Los libros no pueden ser el territorio de la bondad, lo aristocrático, y luego yo bajo al barro en las columnas. Creo que son 2 mundos que están interconectados. Y vivimos un periodo histórico nefasto, porque es un periodo tremendamente politizado. Hemos venido, y yo crecí en un país felizmente despolitizado, y que amaba la frivolidad y que valoraba muchas cosas que ahora mismo se condenan. No voy a decir la cosa de, no, antes éramos más libres. No es eso, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un cambio de espíritu, con un cambio de que creo que en otra época me hubiera podido permitir el lujo de la despolitización y de la frivolidad, y yo creo que seríamos todos más felices. Yo sería más feliz, al menos. Yo sería... Y
y todavía no he renunciado a la idea de ser un escritor frívolo en algún momento. Pero me ha tocado vivir un periodo complicado, polarizado, donde es muy difícil no tomar partido y donde además creo que llega un momento en el que ponerte de perfil creo que es hipócrita. Quiero decir, creo que si tú estás en la arena pública tienes que contar cosas y tienes que decirlas con valentía y ya está, y no pasa nada. Y creo que yo estoy cansado de ver a muchos opinadores y muchos pseudopolemistas que intentan subirse a los carros, ¿no? Y creo que esa no es la función de un escritor. Un escritor tiene que marcar un criterio, el criterio que él cree, que piensa, equivocado o no, desdecirse luego si eso, pero creo que hay que contar las cosas como tú las ves, ¿no? y compartirlas, y que esa es tu aportación al ágora, al debate público, ¿no? Y que esa es no sentar doctrina, no echar arengas desde púlpitos, sino propiciar la conversación, propiciar o enriquecer una conversación que va a muchas voces, que es polifónica, que va cambiando y que tú contribuyes pues desde donde sabes, desde la literatura y desde tus libros, ¿no? Y Contra la España vacía es mi libro, mi ensayo probablemente más conscientemente político, porque insiste, recoge cable de una parte de la España vacía que para mí era la más política y era la que menos caso se hizo, que era el final. Igual porque estaba al final y la gente no llegó. O sea, muchos de los se cansaron a la mitad y a los últimos capítulos no llegaron, ¿no? Pero el último capítulo de La España vacía se titula Una patria imaginada. Y ahí resumo el objetivo político que me animaba a mí a escribir La España vacía, y es intentar tejer una mitología informal de España. Yo cuando dije que me parecía que era muy relevante que mi abuelo tuviera esa conexión emocional tan poderosa como Bierka, y el libro habla de eso, el libro de La España vacía habla de esas conexiones potentes. Lo que planteo al final es, ¿y si eso no podría ser eso que compartimos millones de españoles, esa procedencia, esa cosa diversa, el punto de partida para una conversación anárquica, pero que pueda ser reveladora de que pertenecemos todos a un mismo sustrato, de que pertenecemos a una misma comunidad, porque necesitamos saber que pertenecemos a una misma comunidad para poder seguir siéndolo. Las comunidades, si no, se disgregan. Un Estado no existe por la agencia tributaria, no existe por las instituciones del Estado, existen porque los ciudadanos están convencidos de que merece la pena mantener esos vínculos, ¿no? Y merece la pena seguir cultivándolos. Si no hay una emoción entre ellos, si no hay una ligazón emocional entre ellos, es muy difícil que eso suceda, ¿no? Entonces, yo lo que planteaba en La España vacía era eso. Eso empezó, hubo algunos debates al principio, pero luego enseguida llegaron los de Terrorexista y dijeron que ha ido lo mío, y ya se acabó todo. Ya se habló solo de la fibra, y hasta me han invitado a cosas de tecnológicas para hablar de la fibra en el mundo rural. Digo, yo no sé. O sea, ¿qué quiere que le haga? Pues me parece bien que haya internet en los pueblos, claro que le voy a decir, pero no le puedo decir mucho más al respecto, ¿no? Entonces, el debate se ha quedado reducido a esas cosas, pero a mí me interesaba esa dimensión, que es verdad que suidiza, que es difícil de llevar a un programa político, que es difícil de sistematizar, que es difícil de reivindicar como bandera, pero que es una discusión intelectual que me parece muy rica y muy propia de quienes no militamos en partidos políticos, pero sin embargo sí que queremos participar en la política, en la discusión intelectual, ¿no?, que provoca. Y eso es lo que me animó a escribir Contra la España vacía, intentar recoger cable hacia mi interés, hacia la parte del debate que yo pensaba que se había orillado durante todo este tiempo, ¿no?, que se habían hablado de cosas que a mí me interesaban relativamente, y de lo que a mí me interesaba no se había hablado. Y por eso, como puedo escribir libros sobre ello, pues escribí un libro e intenté, si no llevar el agua a mi molino, pues por lo menos dejar clara mi postura y qué es lo que a mí me interesa de todo esto. Bueno, y un personaje tan complejo y tan fascinante como Felipe González, ¿no? También por dejar participar luego al público, ¿no?, porque si nos va el tiempo. Cuéntanos un poco tú, o sea, ¿por qué escribes un tal González? Tu opinión sobre Felipe González, tus contactos con él, un poco así, resumidamente. Bueno, escribo sobre Felipe González un poco porque ya me he ido escorando, una parte de mi literatura se ha ido escorando hacia un intento de comprensión de qué es este país. A mí la figura de Felipe González me fascina literariamente
desde el año 2018, que es cuando asisto a un episodio que cuento en una de las catas que hay en el presente en el libro, un debate que tiene con José María Aznar en el Colegio de Abogados de Madrid, que organiza El País con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Organiza un debate con Sol Gallego Díaz, que entonces era directora del País, y entre ellos dos, y nos invitan a gente del periódico para verlo, y me sorprendió mucho su crueldad vista en vivo y en directo, ¿no? Porque yo asistí a un acto muy raro en el cual José María Aznar quería ser amigo de Felipe González y Felipe González lo apartaba así con desdén. Entonces lo dejaba, ¿no? Felipe siempre ha tenido un desprecio enorme hacia José María Aznar. Creo que todavía no entiende cómo pudo perder las elecciones contra él, no lo sabe, o sea, creo que podría haber perdido las elecciones contra cualquier otro, pero no contra él, a quien siempre consideraba nada, no consideraba. Entonces, todavía ese desprecio lo manifiesta y se lo está haciendo pagar, porque Aznar quiere vincularse como a esa herencia del 78 y de los presidentes constitucionalistas y demás, y Felipe no le dejaba. Y no solo no le dejaba, sino que estaba en un trance de humillarle públicamente, con un maltrato tremendo, que al final te hacía sentir cariño por José María Aznar. Y yo he salido de aquí y me daban ganas de dar un abrazo a Aznar. Entonces aquí hay algo mágico con Felipe González. O sea, hay una crueldad, provoca algo en la audiencia, provoca algo en la gente, y empecé a interesarme por su figura y a constatar que a nadie más le interesaba en el sentido que me interesaba a mí. Que es una figura tremendamente demonizada y que se percibe además casi como una especie de pequeño Satán dentro de España, y es culpable de tantísimos males, cuando realmente yo creo que protagonizó y pasará a la historia, y creo que pasará a la historia así. No lo veremos, no lo vamos a ver, y él no lo va a ver en vida, pero pasará a la historia como uno de los grandes reformadores de España y uno de los grandes impulsores del periodo de reformas más profundas y espectaculares que ha vivido nunca España. Y eso es difícil de contar porque nos gustan los héroes muy épicos de la Guerra Civil, o nos gustan los villanos muy villanos, y Felipe González en su faceta de reformador y de protagonista de una transformación positiva para España era difícil de abordar literariamente, ¿no? Pero eso a mí me estimulaba mucho, me gustaba mucho, y me sorprendía mucho que no hubiera un libro sobre él, y por eso me dispuse a contarlo, ¿no? En un acto que además luego te das cuenta, siempre me ha pasado más veces en mi vida, que digo, ¿y por qué nadie habrá escrito de esto? Y cuando lo escribes y lo publicas, descubres por qué nadie lo había hecho, descubres y dices, vale, era por esto. Cuando empiezas, aunque me dicen que he recibido pocas leches para las que podía haber recibido, ¿no? Pero bueno, algunas estaban tiradas hacia el lomo, me han dado. Pero bueno, bien, o sea, creo que estoy contento de haber abierto una senda. Yo espero que este libro no sea un retrato definitivo de Felipe González, sino que permita a otros empezar a construir esa figura literaria, que es un trabajo de años, es un trabajo de la literatura española, y creo que el hecho de que haya una primera baldosa, alguien tiene que abrir fuego en este sentido, pues creo que es, en fin, para mí ya es suficientemente valioso la aportación, y que vengan los demás después a aquilatar y a ir dándole vueltas a esta figura, que yo creo que merece mucha literatura, merece que nos fijemos mucho, porque es un personaje complejísimo, es un personaje del que nos vamos a encontrar muy poquitos en la historia. Bueno, no sé si querréis hacer alguna pregunta sobre cualquier obra de Sergio. Os pasan un micro, si queréis. Es que lo he dejado todo clarísimo. Lo has dejado todo, bueno. ¿Se ve? Ay, mira, gracias. Sí, ¿Hola? Sí, de tus palabras deduzco que perteneces a ese grupo de escritores que piensan que solo se puede contar lo que se vive o se experimenta. Yo hace poco he estado oyendo una entrevista, la última que le han hecho a Fernando Sánchez Dragó,
y él decía que no entendía que a los 20 años la gente se pusiera a escribir porque no había vivido, y que él había vivido mucho y había hecho muchas aventuras y había arriesgado mucho su existencia para poderla contar. Entonces, a raíz, y hay otros escritores como Arturo Pérez Reverte que también piensa lo mismo. Entonces, se me ocurre preguntarte qué experiencias o qué aventuras son las que tú sueñas tener para poderlas contar. Ninguna. Yo vivo por vivir. No vivo pensando en cómo quedará encuadernado y bonito. Vivo, vamos, y quiero seguir viviendo así, en ese sentido. No, pero no pertenezco a ningún grupo de escritores que tenga... O sea, yo no soy nada doctrinario y creo que además que es un falso dilema que se plantea muchas veces la imaginación contra la autobiografía o que quieran enfrentar cosas cuando realmente yo creo que toda literatura es autobiográfica, toda. Y creo que toda experiencia, que no hay experiencias grandes o pequeñas, que importa el cómo. Importa el cómo. O sea, creo que hay experiencias minúsculas, ridículas, y precisamente por eso titulé Lo que a nadie le importa, porque pretendía contar algo que a mucha gente le parecía irrelevante y que no era digno de ser literario. Y yo creo que no hay nada, ninguna experiencia que no pueda ser trascendida en la literatura. Y creo que hay grandísimos escritores, y que la tradición del siglo XX, del siglo XXI lo demuestra, que son capaces de hacer grandísimas obras a partir de hechos que, contados en frío, en una sinopsis, son irrelevantes. Y sin embargo, con grandes aventuras se han hecho grandes basuras también. Es decir, con grandes... Stevenson te hace la Isla del Tesoro, evidentemente, pero con el mismo argumento de la Isla del Tesoro cualquier otro te puede hacer una novela ilegible e indigerible, ¿no? Y sin embargo, con un suceso mínimo puedes hacer grandísima literatura. Yo creo que lo que interesa es el punto de vista, lo que interesa es el cómo. A mí no me importan los libros, incluso te diré, como lector me parece casi una vulgaridad leer un libro por el argumento. Es decir, yo no leo el libro por lo que cuentan, sino me interesa el punto de vista, me interesa saber quién lo cuenta. Por eso me parece muy importante saber quién es el autor, desde qué punto de vista, de dónde viene. Eso es lo que me interesa a mí. Eso, y ya lo que me cuente me da igual, porque es que eso es intrascendente. Es decir, cuando me documento para muchos de mis libros, estoy muy motivado, estoy muy interesado por lo que me cuenta. Por ejemplo, para La piel, hice un ejercicio de documentación muy fuerte. Leí un montón de basura. Es decir, o sea, yo estaba muy motivado porque me interesaba mucho lo que me contaban. Y tuve que hacer un esfuerzo enorme para leer libros que se supone que eran magistrales acerca de lo que a mí me interesaba. Y me interesaba el tema, mucho. Estaba escribiendo un libro sobre eso, me interesaba mucho y no era capaz. Y sin embargo hay temas banales de gente que me importa un higo y que son capaces de contarte y de contarte una cosa maravillosa. Para mí una de las obras grandiosas de la literatura del siglo XXI y parte del XX en España son los diarios de Trapiello. Los diarios del Salón de Pasos Perdidos de Trapiello, que acaba de sacar ahora mismo su último volumen, ¿vale? Cuenta un año de su vida en cada volumen, de una vida anodina, de una vida de un escritor que va tirando, que va renqueando, que cuenta las alegrías de sus hijos que van creciendo. Yo he visto crecer a los hijos de Trapiello a través de los libros, los he visto desde que eran más pequeños que el mío y ahora que tienen mi edad. Y les he visto y he acompañado a esa familia en todo ese trayecto y he acompañado a su mujer, Miriam, que en sus libros es M. Son libros que mucha gente no se acerca a ellos porque les parecen aburridísimos, porque dicen, pero si es la vida cotidiana de algo. Para mí es de lo más fascinante que he podido leer. ¿Por qué? Por cómo lo cuenta, por el punto de vista, por el humor de Trapiello, por lo que te revela de la vida, por un montón de cuestiones. Y no hay prácticamente anécdota. Es una vida cotidiana relativamente parecida a la mía. Es decir, pues un señor que viaja, da una charla, cena con unos escritores, se enfada con unos, se ríe, se disgusta con su hijo porque suspende mucho. O sea, son cosas así. Y para mí es la obra, y lo digo y lo defenderé en cualquier sitio, la obra más grande y más fascinante que se ha escrito en la literatura española, a la altura de los episodios nacionales de Galdós. O sea, que están los episodios nacionales de Galdós y el Salón de Pasos Perdidos. Son los episodios nacionales de hoy, de ahora, del presente. Y es la nada. O sea, como sinopsis no es nada.
Entonces a mí ese debate entre la ficción y la autobiografía me parece que es un debate ridículo e interesado y a veces un poco gruñón por parte de gente que quiere tener más protagonismo o que le fastidia que escritores que él detesta pues tengan cierto protagonismo y entonces tiran sobre ello. Piensa que detrás de cada polémica literaria suele haber alguien mezquino y envidioso. Siempre detrás. O sea, tú buscas... Esto es como la mafia que dices, follow the money, ¿no? Sigue el dinero, que dices, para encontrar el origen de la mafia. Bueno, pues si tú ves una polémica literaria, mira a ver de quién es amigo y quién no es amigo, con quién se habla y con quién no, y encontrarás los argumentos, y verás que casi nunca tienen que ver con la literatura ni con la estética. Tienen que ver con quién se lleva mal y con quién se odia. Nada más. Es así. Y somos un mundo pequeño, mezquino y miserable. Lo somos. O sea, somos como una especie de aldea donde todos estamos mirándonos con los visillos unos al lado. Y es así. Y la mayoría de las discusiones supuestamente intelectuales son maledicencias de comadre, nada más. Son eso, no son otra cosa. ¿Sí? ¿Había alguna...? Sí, había alguna por ahí. Sí, no. Sí, ahora pasa, vale. Claro, ahora mismo. La última pregunta. Sí. Si le acercáis, por favor, un micrófono por aquí. Sí. Sí, por aquí. A ver. Que cuando eras niño te gustaba escribir ya. Sí, y desgraciadamente. Me gustaba, sí, fíjate, sí me gustaba, que yo era muy raro. Mira, está ahí mi hijo leyendo, ahí sentado cerca de ti, y que es muy lector, y a mí me gustaba mucho leer, mucho, ya estaba leyendo mucho. Pero fíjate que me gustaba más escribir, y cuando yo me leía Julio Verne, que era lo primero que me leí del tirón, mucho, todos los libros de Julio Verne me encantaban, en lugar de soñar con ir a la luna o al centro de la Tierra, decir, oh, qué guay, las historias que cuento, cómo me gustaría vivirlas yo, me gustaría, ¿no? Que es lo que te pasa cuando vas en el 20.000 leguas de viaje submarino y dices, yo quiero ir con el Capitán Nemo, quiero meterme en ese bicho, ¿no? Y quiero ver los calamares gigantes, yo no quería eso, yo pensaba, oh, qué guay, el señor que lo ha escrito, yo quiero ser como él, quiero escribir estas historias también. Me daba envidia el señor que lo había escrito, que era un señor de hace 200 años, que pasaba mucho frío y lo escribía todo a mano, en una mesa camilla, pasando frío. Y yo tenía envidia de ese señor, o sea, yo estaba mal de la cabeza. No me hagas caso. Quiero decir, lo guay es querer ir en el Nautilus, querer vivir las aventuras, ¿no? Pero, claro, a mí me pasaba algo, a mí no me educaron bien, o sea, no me educaron bien, entonces yo quería ser escritor, que es lo que no se tiene que querer ser. Uno quiere ir en el Nautilus, que es lo que mola, ¿no? Tú prefieres el Nautilus, ¿no? Prefieres ir en un submarino, ¿no? A recorrer el mundo. Eso es, ¿no? Mucho mejor que quedarte en casa escribiendo. Pues eso. Por eso los niños tienen que leer muchos libros, porque pueden, con los libros pueden viajar en el Nautilus, pueden ver calamares gigantes. Claro. Bueno, nos decía, bueno, ¿sí? ¿Una pregunta? Sí. Yo voy a hacer una pregunta que parece un poco polémica, pero bueno. Ya que has estudiado la educación pública, bueno, a mí la mirada de los peces me encantó. No sé, que te quería preguntar, ¿cómo ves tú ahora el nivel educativo en cuanto a lengua en los colegios? Porque a mí, bueno, yo tengo mi propia opinión, pero lo que interesa es la tuya, que has comentado antes que hacías talleres de literatura y demás, y bueno. Pero los hago con adultos. De tener una gran formación, ya sea... Pero los hago con adultos, ¿no? Y cuando voy a institutos, voy a los últimos cursos, voy a segundo bachillerato, así que puedo hablar con niños, hago muy poquita cosa y la verdad que aparte de la experiencia escolar de mi hijo, no tengo grandes referentes. Me da la impresión, por poquito, pero esto es un hablar por hablar, que el nivel está bajito. Me da la impresión de que podría mejorarse. Pero no... Creo que a veces opinamos demasiado a la ligera sobre el sistema escolar y no quisiera pillarme los dedos en ese sentido, porque de verdad que no es un mundo que conozca, ni creo que... O sea, ni creo que se pueda decir en dos impresiones o en dos brochazos muy gordos
algo sobre lo que no controlo, ¿no? Mi impresión, pero es una impresión fugaz, que yo creo que es relativamente bajito, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre idealiza la formación que uno recibió, siempre cree que los tiempos fueron mejores. Entonces yo no sé cuánto hay de proyección subjetiva o cuánto hay de dato real y cuánto hay, no lo sé. Con los niños no lo sé. Yo desde luego cuando voy a institutos me sorprende el nivel. O sea, generalmente es verdad que voy a grupos muy motivados, generalmente me suele invitar un profesor de literatura que conoce o sea, que mueve mucho las cosas y que anima mucho a los chicos, y entonces se nota un montón cuando han trabajado con ellos, y te sorprende un montón porque, o sea, tienen un nivel de lecturas y una conversación y una cosa que yo no tenía a su edad, y que creo que no era normal en mi grupo con 17 años. Creo que yo no lo recuerdo así. Pero mi experiencia en los institutos es buena. Pero claro, es una experiencia muy parcial. Yo voy de vez en cuando, me invitan, doy una charla y hablo con ellos y salgo contento y encantado. Pero claro, es algo muy preparado, con grupos supongo que muy especiales y donde han trabajado mucho los profesores, ¿no? No creo que eso sea la norma, no tiene por qué ser la norma. Pero yo no he visto nada catastrófico. O sea, no he salido de un instituto nunca diciendo, ay, madre mía, qué horror. No, nunca jamás, al revés. He salido contentísimo siempre de la discusión, y he hablado de todo, hemos dicho burradas a mil y lo hemos pasado pipa. Y mejor que como lo pasaba yo cuando venían escritores a mi instituto, que yo recuerdo que era una experiencia dolorosísima, ¿no? Porque tenías que aguantar a ese señor ahí hablando y demás, y yo siempre voy como disculpándome, digo, bueno, lo siento, ya sé que os han puesto de tarea y que es horrible, pero siempre acaba siendo una experiencia muy, muy grata, y yo no recuerdo que fuera así nunca con ningún escritor que fuera a mi instituto, y fueron unos cuantos, pero no lo recuerdo. O sea, que no sé, que igual estamos siendo demasiado catastrofistas con la educación ahora, pero vamos, no tengo datos, no lo sé, o sea, ojalá, tendría que investigarlo. Bueno, yo creo que vamos a dar paso bueno, pues que seguramente querrán que les dediques algún libro. Pues yo encantado. Como ha dicho Maite Ciriza. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias, Sergio, ha sido un placer, seguiríamos hablando todo el tiempo del mundo, ¿no? Y bueno, pues eso, agradecerte tu presencia aquí y bueno, pues hasta la próxima. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.